mostramos más grandes. Bueno, decíamos, tema de la semana, hablamos con Rodrigo Alonso, que es secretario adjunto de ANSAFE Capital. Me confundí, pensé que íbamos a hablar de educación emocional, pero todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, indudablemente. Bienvenido, Rodrigo. No, gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Bueno, ¿Tenemos que estar preocupados o no? Sí, ocupados. tenemos que estar preocupados y ocupados. Preocupados porque lo que nosotros estamos viendo es que cada vez hay menos recursos que se están destinando a la educación. ¿Y qué implica cuando hay menos recursos destinados a la educación? No solamente que hay posibilidades de perder poder adquisitivo como estamos perdiendo, sino que las condiciones que tenemos las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores para enseñar son cada vez más complejas. No se están dando las mejores condiciones para poder enseñar y llevar adelante ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las mejores condiciones. Por eso nosotros estamos preocupados. Estamos preocupados porque en el día de ayer, por ejemplo, se presentó el presupuesto. La propuesta de presupuesto 2019. Por supuesto que hay que verla en detenimiento, pero ya se empezaron a difundir algunos números que son preocupantes. ¿Qué dice el Gobierno Nacional para el año que viene? Bueno, ¿qué es lo que dice el Gobierno Nacional? La imagen que está proyectando el Gobierno Nacional es de aumentar significativamente los recursos para el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional y disminuir los recursos destinados a la educación. Por ejemplo, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, un fondo nacional que fue logrado, ustedes recordarán, con lo que fue la Carpa Blanca. Sí. Esa lucha permitió que el Gobierno Nacional se haga cargo de la educación argentina, porque en la década del 90 esto no sucedía, y ese fondo, que ya está congelado desde hace 2 años, ahora en el presupuesto nuevamente está congelado. Ahora, ¿qué implica que esté congelado? Implica que nuevamente ese Fondo Nacional de Incentivo Docente se empiece a diluir. En un docente de la provincia de Santa Fe es del 7%, en otros docentes del 11% de su salario. Fíjense la importancia que estamos hablando. Estamos hablando no solamente de la pérdida de recursos, en la provincia de Santa Fe son 2.000 millones de pesos, lo que es el Fondo de Incentivo Docente que se distribuye entre los más de 70.000 docentes, sino que también nuevamente el Estado Nacional se desresponsabiliza de la educación. Y esto es lo preocupante. Es lo preocupante porque muchas veces se habla de la calidad educativa, pero cuando uno empieza a ver las políticas que se llevan adelante, las políticas son inversas. Las políticas son menos recursos. Fíjense usted lo que ha pasado, por lo menos desde el año 2016 a esta parte. Se disminuyeron los recursos para los programas educativos nacionales. Se disminuyeron los recursos para el Fondo Compensador, que era un fondo que nivelaba salarialmente a todos los trabajadores de la educación. No se está llamando a la paritaria nacional docente. Se pone en tela de juicio el sistema jubilatorio específico que tenemos los trabajadores de la educación. Ahora se congela el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Miren, le nombré 5 factores que influyen directamente en lo que nos pasa diariamente en las escuelas de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, de toda la República Argentina, ¿no? No, yo quería saber cómo lo viven los docentes en la cocina, ¿no? Adentro, sí. Porque se vive un clima de angustia, de desesperación. Los alumnos, yo veo una comunión muy grande entre los alumnos y los docentes. Sí. ¿Qué es lo que hacen a diario? ¿Cómo llevan el día a día los maestros ahora? Los profesores. Bueno, lo estamos llevando justamente con eso, lo estamos llevando con preocupación, pero con la alegría, la satisfacción de que estas peleas cotidianas no son individuales, sino que son colectivas y que está acompañada por la comunidad. Nosotros, por lo menos desde ANSAFE, siempre pensamos que, bueno, quizás la audiencia nos conoce cuando hacemos paros y las movilizaciones. Ahora, todos esos paros, esas movilizaciones, son producto de los consensos que nosotros vamos logrando con la comunidad. Y nunca los pasos lo damos solos, siempre lo damos con la comunidad. Y yo creo que la comunidad educativa también se está dando cuenta que no solamente esto es un conflicto sectorial, no solamente es un conflicto que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sino que es un conflicto que nos atañe a todos, porque impacta
no solamente en los trabajadores, sino en los alumnos, que impacta en la comunidad educativa. Impacta lo que nos está pasando. En las escuelas lo estamos viendo. Fíjate que, como vos decía, que las sensaciones que tenemos. ¿Qué sensación podemos tener si cada vez más alumnas y más alumnos nos están pidiendo ir al comedor de la escuela? ¿Qué sensación podemos tener cuando vemos nuestros propios alumnos que nos empiezan, o los padres de nuestros alumnos que nos empiezan a comentar que perdieron el trabajo, o esa changa que todavía no salió, o ese dinero que no alcanza, o esperando el lunes porque el fin de semana estuvo muy complicada la alimentación? Ni hablar los pibes que trabajan y van a la escuela, ¿no? Por supuesto. Entonces nos parece que es una situación complicada. Ahora, esta situación complicada, también nosotros creemos que se puede revertir. Todo se puede revertir. Nosotros creemos que modificando la política. Actualmente la política te establece claramente de que hay una transferencia de recursos que salen de los bolsillos de los trabajadores, de los sectores populares, de la educación, de la salud, y se van destinando al pago de intereses del Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que esos recursos se tienen que transferir, se tienen que redireccionar hacia la educación. Nosotros creemos que el presupuesto no puede estar pensado en aumentar intereses de deuda y disminuir la educación, sino que tiene que estar pensado a la inversa, porque nosotros creemos que los progresos de los países, de las sociedades, tienen que ver con mayores recursos que se destinen para educación, para salud, para vivienda, para trabajo. Nosotros estamos confiados en eso. Por eso muchas veces llevamos adelante medidas de fuerza. La semana pasada ustedes saben que el jueves 13 hicimos un paro nacional que fue muy contundente, que no lo hicimos solo los docentes, que estuvimos acompañados por estudiantes, por la comunidad educativa. Y yo creo que ese es el camino. El camino es intentar visibilizar para que los gobiernos puedan modificar las políticas y que esas políticas... Pero si al gobierno no le interesa... Bueno, a ver, está bien, puede ser que al gobierno no le interesa. Yo en eso coincido. Yo creo que muchas veces al gobierno no le interesa la educación y que todos tengamos acceso a la educación. Ahora, también nosotros creemos que la salida es la perseverancia. Fíjate vos que hablamos del incentivo docente a través de la Carpa Blanca. La Carpa Blanca estuvo 1003 días. 1003 días. Parece una eternidad, ¿no? Bueno, eso demuestra que si hay algo que somos los docentes, los estudiantes, la comunidad educativa, somos perseverantes. Y en eso nosotros vamos a seguir, ¿no? ¿Qué reacción tuvieron como institución desde ANSAFE cuando se enteraron del secuestro y la tortura que sufrió la docente que le escribieron Ollas Corina No? de Bonis, exactamente. Bueno, repudio, preocupación, mucha preocupación, porque nosotros, en primer lugar, creíamos que eran cuestiones que no iban a suceder nunca más. Nosotros apostamos al diálogo. En la escuela hablábamos de democracia, de participación, de diálogo, de llegar a acuerdos. Nosotros no podemos tolerar que la resolución de los conflictos sea la violencia. Fíjense ustedes, secuestran y torturan y lesionan a una trabajadora de la educación en la panza, justamente que lo que ella estaba haciendo era llenar la panza de comidas de cientos de alumnas y de alumnos que no tienen clase en la provincia de Buenos Aires, porque esto también hay que decirlo, hay 800 escuelas que no tienen clase porque la infraestructura escolar es deficiente. No, encima es en Moreno donde ocurrió el accidente que falleció. Indudablemente. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Volviendo a tu pregunta, se soluciona con inversión, se soluciona con una política clara que tenga como prioridad lo que nosotros creemos que debe ser prioritario: la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas. Bien, vamos a tener que seguir invitándote para seguir conversando. Gusto. Está bueno poder tener la postura directa, porque las noticias lo cuentan de una manera, pero las voces directas son las que valen. Así que te agradecemos que hayas venido. No, estoy agradecido yo. A seguir luchando, que no queda otra. Así será. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Hacemos una breve pausa, ya venimos.